Bueno, yo os quería hablar sobre la osteotomía de tibia. Como se está viendo en el módulo, cuando falta un menisco, pues al final se produce una incongruencia articular y lleva a una serie de secuelas, como son los síndromes postmenistectomía. Uno de los tratamientos que se han hecho habitualmente para tratar este tipo de pacientes son las osteotomías. Pero es verdad que yo creo que a día de hoy está muy en controversia hasta qué punto es interesante hacer una osteotomía o no. Y nos hicimos la pregunta de, ¿tiene todavía alguna indicación la osteotomía de tibia? ¿Cuándo debemos hacer una osteotomía de tibia y por qué, no? Y para resolver estas dudas, pues, bueno, aparte de ir a la bibliografía, como os hemos mostrado en el ebook, quisimos ver cuál era nuestra experiencia personal. Y entonces vimos que cada vez es verdad que tendemos más a colocar prótesis de rodilla porque los resultados de las prótesis de rodilla son bastante buenos. Como todos sabéis, las prótesis de cadera tienen unos resultados mucho más mejores, las prótesis de rodilla van detrás y luego, pues, como todo va avanzando, pues acabaremos colocando prótesis de tobillo también, de hombro ya hay bastantes, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez los resultados son mejores de las prótesis de rodilla y quizás somos más agresivos y en este tipo de pacientes indicamos más la prótesis casi que la osteotomía, ¿no? Pero también podemos pensar que la osteotomía es un paso antes de colocar la prótesis, ¿no? Es como el primer tiempo de una prótesis. Y luego también es verdad que han aparecido en el mercado las prótesis unicompartimentales, que la indicación es muy parecida a la indicación de una osteotomía. Por todo esto, pues quisimos ver qué es lo que realmente nos estaba pasando en nuestra práctica clínica y si la osteotomía tenía o no cabida dentro de indicaciones aún, ¿no? Para ello hemos hecho un estudio y los criterios de inclusión han sido pacientes operados todos en la clínica centro entre los años del 2001 al 2005 y con un seguimiento hasta ahora, hasta el 2018, acabamos de hacer el estudio, ¿no? Y en ellos, pues en este estudio hemos ido recogiendo datos, por supuesto edad, sexo, etcétera, pero también cuál ha sido la clínica a los 6 meses, al año, a los 2 años, y después de la clínica, lo que sí hemos recogido es si a día de hoy, es decir, en el 2018, si esos pacientes que ya que operamos en el desde 2001 al 2005, si a día de hoy tenían una prótesis y cuándo se habían colocado la prótesis. Entonces, hemos recogido 104 pacientes, de los cuales 94 pacientes están en el estudio y el resto han sido pérdidas de seguimiento. También es verdad que, bueno, pues ha habido algunos pacientes que han fallecido, ¿no?, por la edad de los mismos. La edad media de nuestros pacientes ha sido 52 años, es decir, eran pacientes relativamente jóvenes, ¿no? El sexo muy similar, 56% hombres, 43% mujeres, sin una diferencia estadística, y luego el diagnóstico preoperatorio sí que es muy importante. Sobre todo, el 40% de nuestros pacientes tenían una deformidad en varo, es decir, por una afectación del compartimento interno, el 10% un varo por fractura en un 10% también, un valgo por fractura en un 3%, un valgo postmenistectomía, que es menos frecuente, en el 9% y un varo postmenistectomía en un 25%, es decir, que es mucho más frecuente el síndrome de postmenistectomía que nos dé un varo por afectación del menisco interno. En cuanto a las pruebas de imagen usadas, pues básicamente es la radiografía y la resonancia, y habitualmente lo que hacemos es, en el estudio preoperatorio, hacer las dos pruebas de imagen. Aquí podéis ver, es una imagen intraoperatoria en la que estamos haciendo una osteotomía. Nos gustan más las osteotomías proximales de tibia que las osteotomías distales de fémur. Creemos que es mucho más fáciles de controlar y técnicamente más fáciles, y nuestra fijación habitual es con una grapa de Richard con un escalón medio. Veis aquí cómo colocamos una aguja a nivel de la línea articular para ver muy bien cuál es la línea articular y hacer una osteotomía paralela a ella. Entonces, ¿cuántas osteotomías realizamos vaguizantes? El 79%, hemos tenido más varos, con lo cual la osteotomía que realizamos es para vaguizar, y varizantes en un 20% de los casos. En las osteotomías por fractura, pues también hemos hecho osteotomías de adicción. Nos gustan más las osteotomías de sustracción que de adicción. Lo que ocurre es que cuando tú haces una osteotomía de sustracción, también acortas un poquito el miembro. Entonces también hay que tener cuidado dependiendo del caso. En este caso, en un paciente con una fractura ya existía un acortamiento de ese miembro por la fractura y nos pareció más razonable hacer una osteotomía de adicción, como veis aquí con una cuña artificial.
En cuanto a la lateralidad ha sido muy similar, 55 y 44%, siendo un poquito más en el lado derecho, y sí que los pacientes, el 64% de nuestros pacientes tenían una cirugía de menisco previa a esta osteotomía. Valoramos, como os hemos dicho, el dolor a nivel basal antes de la cirugía, a los 6 meses, a los 12 meses y al año, y lo que sí vimos es que había una diferencia estadísticamente significativa a los 6 meses, es decir, todos tenían dolor antes, porque si no, evidentemente no los operábamos, y de tener dolor, el 61% de nuestros pacientes pasaron a no tener dolor y el 38% quedaron con un dolor residual, menor que el previo, pero con dolor. Eso ocurría a los 6 meses y a los 12 y 24 meses prácticamente, como veis en la gráfica, es muy similar, no hubo diferencias entre 6, 12 y 24 meses, es decir, que la mejoría la tuvieron en los primeros 6 meses. En cuanto al derrame nos pasa un poco lo mismo, pero es verdad que no todos tenían derrame antes, ¿no? Sí, todos tenían dolor, pero no todos tenían derrame previo a la cirugía. Entonces, basalmente tenían un 70%, no tenían derrame y el 30% sí. Y también las diferencias entre los 6, 12 y 24 meses no fueron diferencias estadísticamente significativas. ¿Cuántos pacientes de los que nosotros hemos operado, cuántos han acabado con prótesis? Pues finalmente, haciendo un estudio, una llamada telefónica a todos los pacientes, no solamente a los que han vuelto a la clínica, sino a todos los pacientes que os he comentado, el 67% de nuestros pacientes finalmente han acabado en prótesis después de la osteotomía y el 32% no. También es verdad que de ese 32% hay algunos que han fallecido antes de necesitar la prótesis. Entonces, si nosotros hacemos lo que queríamos es ver el análisis de tiempo hasta la prótesis y en pacientes que han acabado con la prótesis, ¿cómo ha sido? Entonces, en total, entre la osteotomía y la prótesis ha habido un tiempo entre 6 y 7 años. Por sexos no ha habido diferencias estadísticamente significativas, más o menos ha sido los mismos años, pero sí ha habido bastante diferencia en cuanto a los grupos de edad. Es decir, cuanto más jóvenes era el paciente, más años ha durado la osteotomía antes de la prótesis. Pero sí que es verdad que los más jóvenes, casi todos han acabado en prótesis. Los mayores, pues algunos no han necesitado la prótesis, ¿no? Entonces, en nuestro análisis de supervivencia de todos los pacientes, o sea, si cogemos todos los pacientes sin diferenciar la edad, nuestros pacientes han tenido una supervivencia de esa rodilla sin prótesis de 7,8 años. Es decir, básicamente a los 8 años de la osteotomía han necesitado una prótesis, como media. Por sexos no ha habido diferencia, entre hombre y mujer básicamente lo mismo, 7,8 años, pero sí que ha habido mucha diferencia en cuanto a la edad. Es decir, los pacientes, hemos hecho 3 grupos de edad, menores de 45 años, de 45 a 60 años y mayores de 60. Entonces, en los menores de 45 años han necesitado una prótesis a los 9,5 años, en cambio, entre los 45 y los 60 años a los 6 años, es decir, si hemos aumentado 3-4 años con respecto a la edad. Esta gráfica lo vemos y esta diferencia es estadísticamente significativa con una potencia muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resumen de esta charla? Que sí que es verdad que la osteotomía yo creo que sí que tiene una indicación, que la indicación es cuanto el paciente es más joven, más alargamos la necesidad de una prótesis, que si un paciente de 45 años le alargamos su rodilla 10 años, pues bueno, yo creo que sí que merece la pena, ¿no? En mayores de 60 años yo creo que no tiene ninguna indicación la osteotomía porque la prótesis da mejor calidad de vida y con más durabilidad, pero en menores de 45 años yo creo que sí todavía la osteotomía tiene una indicación.